Más que palabras en TVR, más que contertulios ya, buenos amigos, que ese es un patrimonio que nos vamos a llevar también, ¿eh, Toño? Cuando... Sí, lo digo yo, uno, y tú también, que uno lo siente así, es verdad. Seguíamos con el argumento de la vivienda porque quedaban algunas reflexiones aún en el aire, Toño, María Ángeles, sí. Adolfo, Domingo, tal. Hay una sensación de malestar generalizada que en el propio gobierno hemos leído estos días, cunde cierta inquietud de que se les genere un 15M de jóvenes sobre todo alrededor de este problema. No me extraña. Sí. Es que aquí lo que parece es que se van haciendo políticas en función de quién levanta más la voz, cuando son problemas que es que no hay que detectarlos. Yo entiendo que puede haber problemas que son indetectables. La burbuja inmobiliaria para los expertos era detectable, para ti, para mí, para los que estamos aquí, creo que era una cosa difícil de detectable. Pero la vivienda es un problema ya que viene de muy antiguo y que se han intentado cosas en este país que no han funcionado. Pero es que somos tan torpes que no sabemos ni copiar. Si tenemos países en Europa donde se han hecho las cosas bien, donde el parque de viviendas de alquiler, el parque público es brutal, eso es. Y está funcionando y lo gestionan, no se lo ceden a fondos ni se lo ceden a empresas ni institutos, que aquí para cada cosa que hacemos creamos una entidad que lo gestione, no, lo gestionan los funcionarios de cada país y funcionan. O sea, y no hay ninguna catombe, y aquí parece que somos torpes hasta para copiar. Y luego lo que estaba hablando, has tocado un tema de salida muy importante, que es que aquí nos vienen, yo no sé, los miles de ciudadanos que vienen de países europeos o incluso americanos a vivir a España, pues como nómadas digitales o en su jubilación, que pueden pagar tranquilamente 1.500, 1.000 o 2.000 euros de alquiler porque en su país estaban pagando 3.000. Claro, pero estaban pagando 3.000 porque tenían un salario de 7.000 o de 8.000 euros al mes en un salario en trabajos, bueno, pues decentes o trabajos bien, pero tampoco locuras. ¿Qué ocurre? Es que nuestro país es un país donde los salarios son norteafricanos, joder, y es así. Y no nos podemos volver locos con eso. Los chavales están entrando a trabajar ahora con su título de Derecho o de Periodismo o de lo que queráis, o de Arquitectura, pobres arquitectos, Domingo, con lo que habéis sido. Están entrando a trabajar por el salario mínimo y se dan con un candito en los dientes y confían en la promesa del empresario de que no te preocupes, que si funcionas esto va a ir como la seda. Pero tarda de ir como la seda hasta que han pasado 6 años y ya le dice el otro, que es el que está llevando el negocio, y dice, oye, que me marcho. Hombre, no, que yo justo ahora te iba a subir, y las subidas son, te estoy contando un caso que lo acabo de vivir, y la subida que le ofrecen son 200 euros. Dice, pues mira, te quedas con los 200 euros, con los 1.200 del salario mínimo y me marcho. Claro. Porque ya está bien. Y es lo que estamos creando. Y me marcho a vivir a Francia, me marcho a vivir a Italia o me marcho a vivir a Bélgica porque voy a ganar buscar la vida. ¿No? Sí. ¿Alguna consideración extra sobre...? Sí, yo creo, sigo insistiendo que lo que hay que subir es la oferta. La oferta de pisos. Quiero decir, que venga gente de fuera, a mí no me parece mal, me parece bien, pero habrá que construir más. Si viene más gente de fuera, habrá que construir más. Hemos visto un dato que precisamente vivienda nueva, en cuanto sale a la venta, se vende rapidísimamente. O sea, ahora se ha pasado al otro polo, ¿no? Lo del suelo, el problema está en que ahí sí que tiene que haber un pacto para sacar el suelo y que sean las diversas en buenas condiciones y que no haya de nuevo corrupción, que es el problema del suelo fundamental. Entonces, eso tiene que salir. Y desde luego, vivienda, como dices tú, que lo hacen en otros países, construida para alquileres, para jóvenes, para no jóvenes de protección, o sea, vivienda en la que se puedan, que no se lo den a los fondos buitre, que es lo que hacemos luego, pues es evidente que hay que hacerlo. O sea, que son cosas que son un conjunto de cosas y que desde luego yo creo que tienen que estar de acuerdo los partidos. Las medidas que han sacado me parece que es o sea, de risa. Precisamente hoy en el debate sobre el estado de la ciudad el alcalde ha anunciado acciones precisamente en esa línea, de mayor parque público de viviendas para jóvenes. Que son las soluciones, no hay otra. ¿Alguna? Tú no 400 viviendas, ha dicho. No puedes intervenir en el mercado privado y con lo cual pues la única forma que hay de intentar paliar el problema es que las administraciones públicas con competencias en materia de vivienda generen su propio parque de viviendas y las gestionen las propias administraciones, porque además tienen suelo. Los ayuntamientos tienen suelo y tienen la posibilidad de obtener suelo. En cualquier desarrollo urbanístico hay que cederle suelo gratuitamente, con lo cual tienen los medios para poderlo hacer. Hace poco hablábamos también con responsables del ámbito institucional, municipales, y decían, es que la propia figura del promotor en España, también tan jugosa, desde muchos puntos de vista, casi ha desaparecido. O
Yo no creo que haya desaparecido. No. Y además los promotores, tampoco hay que denostar a los promotores, los profesionales de la promoción, porque claro, ha habido mucho advenedizo y en la época de la burbuja inmobiliaria, hablando de los datos que decís antes, luego lo retomaré el tema de lo del promotor, era en la época del boom inmobiliario, en la provincia de Málaga, solo en la provincia de Málaga se construían 600.000 viviendas al año, que es lo que dicen que ahora es el déficit que tiene toda la comunidad, o sea, toda España. O sea, esto es el disparate que se provocó en aquel momento con esa liberalización absurda y sin casi el control sobre el suelo de la administración. Yo creo que los promotores profesionales han sobrevivido a las crisis inmobiliarias y a todos estos problemas y ahí están promoviendo y construyendo y haciéndolo bien, además. Son los que están volviendo. Pero claro, esa gente son personas que se dedican a una empresa y esa empresa tiene que ganar dinero, porque yo esta teoría de que el empresario no puede ganar dinero, pues claro, es que si no hay beneficio, yo no me dedico a esto, porque además arriesgan mucho y sobre todo es un campo muy difícil. No es nada fácil. Claro, cuando te llega uno que tenía una fábrica de chorizos y empieza a ver una carnicería y no hablo abuela pluma y se dedica a poner ahora, oye, pues esto es un negocio y me pongo a hacer negocios inmobiliarios, pues terminan como terminan. Luego cantidad de esqueletos, vuelvo a citar la palabra coloquial, o el término coloquial, ahí vacíos y diciendo, ¿y esto qué es? ¿No? Entonces el tema del promotor hay que defenderlo porque es imprescindible. Pero bien decía Adolfo, y es verdad que el suelo que tiene el ayuntamiento, que por cierto, Conrado Escobar, cuando era, antes de ser alcalde, en unas legislaturas anteriores, fue concejal de urbanismo y además del casco antiguo, promovió viviendas. Y el que está aquí sentado, con un promotor de aquí profesional, se presentaron al concurso y hubo 3 solares del casco antiguo de Logroño donde se hicieron viviendas. Bueno, pues ahí están y se ocuparon y demás. Todos esos solares que tiene el ayuntamiento, eso es lo que se ocuparon bien, no se ocuparon, no se asaltaron. Vale. Pero en fin, al final este es un tema evidentemente complejo. Todo el suelo que tiene, los mayores tenedores de suelo y los que más suelo han cedido, entre comillas, porque también se ha sacado beneficio de ello, para la construcción y la promoción de viviendas ha sido el Ejército y la Renfe. Así de claro. Porque son los que han tenido, aquí en Logroño tenemos pendiente un montón. Casualmente suelos que se expropiaron para construir instalaciones militares y infraestructuras ferroviarias. Claro, pero bueno, pero al final la razón la situación es que son tenedores de suelo. Esto de tenedores no me gusta mucho porque parece que estamos con las cucharas y los cubiertos. Pero bueno, los que tienen y lo de gran tenedor ya me parece menos. El otro día decía un colega tuyo, yo creo que era colega tuyo, y decía, si las administraciones lo que con nuestro sector, hablaba desde el punto de vista no de arquitecto, sino como promotor inmobiliario, decía, es ayudarnos a agilizar. Dice, es que nosotros desde que empezamos con un proyecto que a lo mejor en el papel ya tenemos vendidas las viviendas, hasta que podemos empezar a poner la primera hormigonera ahí. Dice que es insufrible. Pero es que además, Toño, hay un añadido, que es que tú no puedes poner el suelo, porque dices, va a hacer la raya así, que es muy fácil. Es el término municipal de Logroño, y haces así, dices, todo esto va a ser suelo urbano. Ya, no urbanizable, urbano. No. Primero, aparte de que todo el procedimiento urbanístico es lento, pero es que luego hay que dotarle de infraestructuras y hay que llevar el saneamiento y poner saneamiento, los abastecimientos de agua, el de electricidad, el de telefonía. Es decir, todo eso es un tema que cuesta muchos años. Por eso he dicho que si hace 6 años, y no digo porque Pedro Sánchez del Partido Socialista sea el culpable de esta situación, ya de paso lo digo, tampoco me importa realmente, pero no solo en este tema, sino en otros muchos. Pero hace 6 años se ponen en una política, y más como un partido progresista, porque esto es progresista, también tiene su pelendengues, un partido como el Partido Socialista, que se supone que está más cerca de esa parte de la sociedad, pues lo que debería haber hecho era empezar a programar algo. Y no han hecho nada más que llegar a este follón, que es el prolegómeno de un nuevo 15. ¿Hace cuánto que prometió Pedro Sánchez que iba a construir, no sé cuántas? Hace 1 año, 2 años. Cada inicio de legislatura. No sé si fueron 200 o 400. ¿Y de las cuales ha hecho? Cero. ¿Tú crees, cero Adolfo, patatero. que ese puede ser el germen de un problema o de una movilización social, como estamos aquí comentando ahora, un 15M, o no está el país para esta clase de acampadas y de movilizaciones? Yo creo que no. No. Yo espero que no, porque yo creo que fue una de las peores cosas que nos ha pasado en este... Y lo digo además, a ver. Después de haber, ya esta mañana mencioné, es que claro, lidiar el toro cuando ha pasado es fácil, digo que sí, pero yo creo que esto se llama análisis. Y yo creo que una de las peores cosas que le ha pasado a este país, y una de las peores cosas que le ha pasado a la política de este país, y lo digo además sin pelos en la lengua,
ha sido todo lo que surgió del 15M. No todo, pero casi todo lo que surgió del 15M. Porque todos los que venían a cambiar la política, efectivamente la cambiaron, pero para inclinarla a su favor. Y no fue un cambio como deben ser los cambios, no cambio soy un país mejor, sólido, pensado, no fue un cambio que iba a empujones, a ver quién levantaba más la voz, y eso al final no da resultados como los que tenemos ahora. Al final estamos volviendo a un bipartidismo más condicionado que antes por otras fuerzas, porque están las fuerzas que surgieron del 15M, y a la polarización de la sociedad, que a mí es otra de las cosas que realmente me preocupa, que es el legado de lo que antes estaban ahí los dos gallitos enfrentándose en el Congreso. Eso es lo que me preocupa, ver que ese es el síntoma, eso es lo que están queriendo reflejar o van a acabar consiguiendo reflejar en la calle, porque al final la gente en la calle ya no queremos hablar de política. Yo antes hablaba de política con amigos, con conocidos, tal. Ahora la gente dice déjalo, no vamos a hablar, pero no a mí, sí, sino en general, porque es un tema que yo creo que nos asquea tanto, y al final sabes que si nos podemos hablar, como haya un punto de fricción, pues dices, déjalo, y ya está. Bueno, yo creo, voy a discrepar un poco, Venga. yo creo que no va a ser un movimiento como el 15M para nada, porque eso yo creo que está denostado, o sea, no ha dado resultados, eso está claro, pero yo creo que la gente va a seguir saliendo a la calle, ¿eh? No, Yo sí, creo- salir a la calle es que hay saldrán mucha y- gente que tiene un problema serio de vivienda, que es que no tiene vivienda para vivir, y eso es un problema. Y la gente que está en esa situación no creo que se quede en otro sitio más que en la calle. Depende de lo que calienten determinados movimientos políticos y de determinados Los movimientos sindicatos. políticos yo creo que en este caso no van a tener Yo opción creo de que no se calentar, atreven ni de ninguno, descalentar, ni de hacer nada, porque la gente está un poco Si estuviera saturada. gobernando la derecha, te aseguro que había un 15M nuevamente. Yo creo que Pero bueno, la todo gente tiene está muy sentido, harta. tienen que ir al Ministerio de la Vivienda y plantarse enfrente del Ministro de la Vivienda y a ver qué soluciones les dan. Pero claro, es que además hay algunos que evidentemente en estos grupos pues siempre hay algún cantamañana, bueno, hay bastantes Siempre, hombre. cantamañanas. Entonces no sé, le voy a decir a uno, claro, porque a mí mi arrendador lo que tiene que hacer es perdonarme la renta, pero vamos a ver, o sea, pero un señor que a lo mejor ha comprado esa casa ahorrando como una, verdad, mes a mes un poquito para tener un complemento de su pensión y te tiene que regalar a ti la renta, ¿por qué? Porque el Estado no hace su trabajo, pues... Sí. Es decir, cuando las cosas llegan a este límite, la línea entre lo juicioso y la estupidez es tan fina. Sí. Vamos a ver, Agustín. Bueno, vamos, como decía Toño, a hablar de cuestiones que no son políticas, aunque todo tiene que ver con la sociedad y con la política, en definitiva. Y es que ha acabado la vendimia más corta en décadas. Una vendimia complicada en lo meteorológico y envuelta también en los nubarrones que venimos comentando desde hace ya unos cuantos años de un mercado del vino que no es que crezca, sino que se va haciendo cada vez más pequeño y que ha pillado las denominaciones de origen con el paso cambiado. Os miro a vosotros, Toño y María Ángeles, porque... ¿A quién tiene de estos, Adolfo? Sí, no, porque venís de... Porque además hacéis gala de Sí, vuestro pueblo y de Sí, vuestra sí. gente y de Terruño. Y además porque, Toño, has estado en un acto que se ha hablado de estas cuestiones, ¿no? Sí, hemos estado esta mañana en un acto sobre la agricultura que ha intervenido la consejera, haciendo un poco una radiografía de la situación. Ya había una mesa redonda interesante donde hemos intentado hablar del futuro del campo riojano, de la singularidad del campo riojano y de la singularidad del futuro que tiene que enfrentar. Hay una cuestión, yo creo que ya hay consenso en ello, que hay un problema estructural en Rioja. Ya se ha dejado de hablar de un problema coyuntural, como se hablaba hace no demasiado tiempo. Hay un problema estructural y lo que se trata es de buscarle soluciones. Pero buscarle soluciones, las soluciones no solo hay que plantearse decir, bueno, arrancamos y ya está, no, porque eso no es una solución. Yo creo que hay que hacer unos análisis prospectivos, que es los que nos han hecho hasta ahora, y no se ha visto venir que había un cambio de tendencia en el consumo porque la gente cambia y porque cambian las modas, que es hacia los vinos blancos, hacia los espumosos, hacia los vinos rosados incluso. Y Rioja, bueno, pues no, o una parte de Rioja no estuvo atenta. El que estuvo atento realmente ahora se está beneficiando porque me decía un modelo hace poco, tiene una producción no muy grande, pero me decía, es que yo el blanco, dice, no, es que no lo saco, no me da tiempo, lo tengo vendido ya de antemano, porque son vinos de muy alta calidad y que bueno, pues dan ese resultado. En Rioja hemos sido siempre de tintos, seguimos teniendo unos tintos extraordinarios, pero lógicamente, por una parte hay que seguir potenciando que se consuma vino tinto, pero por otra parte habrá que adaptarse al mercado. Tú no puedes ir en contra del mercado. El mercado no Blancos yo creo y que no lo espumosos, marca blancos y no lo marca. espumosos, es lo que está ahora tirando un poquito para arriba el consumo. Adolfo, ¿cómo ves esta realidad compleja? Pues es Complicada compleja. también. Sí.
Pero probablemente voy a decir algo que no sea políticamente correcto en La Rioja, ¿no? Pero efectivamente lo han hecho muy bien. Ya no se trata evidentemente de un problema coyuntural, es un problema estructural, y medidas como la vendimia en verde, que son soluciones absolutamente coyunturales, pues creo que hay que pararlas, hay que decir que no se pueden volver a repetir, porque bueno, al final esto pues es la ley del mercado, o sea, oferta y demanda. Es decir, si yo no soy capaz de vender mis uvas porque no hay demanda de uvas, pues me tendré que dedicar a cultivar remolacha, pongo por caso, ¿no? Es como si yo, que me dedico al derecho administrativo en mi despacho, y resulta que de repente me dejan de entrar clientes, pues no le voy a decir al consejero, joder, es que antes tenía 1000 clientes, ahora tengo 50, pues una especie de vendimia en verde y me paga los asuntos que tendría que haber llevado. Pues, ¿No te gustan las ayudas o estas medidas? No, soy absolutamente contrario a... O sea, coyunturalmente, sí, o en un momento dado, pues porque pero por coyunturas muy concretas. Muy concretas, pero como solución global... Porque haya habido un fenómeno meteorológico extraordinario, porque ha habido una pandemia, por muchas cosas, ¿no? Le he hecho una broma antes a Domingo, que es cierta, la de sus compañeros arquitectos. Antes un arquitecto era un señor que, bueno, pues que ganaba un dinero. Hablo de los... Aunque entrase de nuevo, pues tal. Y ahora mismo los arquitectos están trabajando, vamos, de lo que pueden y donde pueden, y opositando para ser celadores. Sí. Y mucha gente yéndose y porque la universidad sigue sacando arquitectos como churros. Claro, bueno, pero que es que eso ahí tampoco le puedes poner puertas al campo, porque nos podemos convertir entonces, nos puede ocurrir lo que está ocurriendo con la medicina. Pero que la propia sociedad es la que, por la evolución, pues habrá muchos estudiantes que, claro, antes se decían, cuando yo era niño, como dibujaba bien, decían, este niño va a ser arquitecto. Entonces, claro, todas esas cosas. Y vestían mucho. Y ahora voy a decir una cosa, que alguien me acusará de machismo, pero había muchas madres que veían que si su niña se ennoviaba con un arquitecto, aquello estaba muy bien, porque además prácticamente se supone que tenía la vida asegurada. Yo, ya que he cogido la palabra, puedo hablar de este tema del albino con una primera introducción, diciendo que yo, que no soy riojano de nación, que se dice en Murcia, pero llevo aquí 53 años, pues me sorprende que cuando voy a algún restaurante con gente de fuera, no aquí solamente, sino en otras localidades o en otras capitales o lugares de este país, pues siempre me hacen a mí elegir el vino como si por el hecho de vivir y estar en La Rioja ya me hiciera un experto en vinos. Evidentemente, vivir aquí te permite saber unas cuantas marcas que sabes que tienen unos cuantos, y no digo solo las clásicas, sino algunos de esos vinos que salen en un momento determinado de nuevas bodegas y que están ricos y que puedes decir, oye, pues este vino está muy bien, y efectivamente suelo acertar. Ahora, dicho esto, lo que yo tampoco me voy a poner ahora es aquí a pontificar sobre cuál es el problema de la vendimia, de la vendimia, de la viña y de la producción de vino. Lo que sí he leído estos días es que habíais eso de arrancar, que parece que no es lo lógico, pero en Francia, en Burdeos y en otros grandes territorios franceses de producción de vino, pues están dando 5 o 6 mil euros al agricultor por cada hectárea que arranca de viñedo. ¿Por qué? Porque tienen el mismo problema que tiene España. Se ha pasado la moda de beber el vino. Antes ya me acuerdo que cualquier sitio llegabas y cualquiera hacía así con la copa y se ponía así como a hacer una cata, y yo decía, bueno, yo esto puedo oler para ver si me gusta cómo huele el vino, pero lo que no me voy a hacer ahora yo aquí, gárgaras con el vino como si fuera un experto y un sommelier de un restaurante de postín. Por lo tanto, creo que esto es algo que son evolución de la sociedad. Dentro de unos años volverá a lo mejor a ponerse de moda el vino. Pero ahí se bebe más cerveza que vino, y vosotros habéis dicho más blanco y espumoso. Por eso es que el mercado se tendrá que ajustar. Es decir, si un agricultor no vende sus uvas porque no hay oferta suficiente, o sea, demanda suficiente, pues a lo mejor tiene que plantar lúpulo porque resulta que es que se vende más cerveza. Pero es un sistema poco elástico, no se puede adaptar de un año para otro. No es fácil adaptarse. A mí, si me permitís, voy a discrepar un poco. A ver, de esto se trata. Venga. Sí, porque yo creo que el problema real es que La Rioja se ha dormido en los laureles. O sea, vendían tanto que, como lo tenían vendido antes de tenerlo en bodega, pues han dormido en los laureles porque pensaron que nunca les iba a pasar lo que les está pasando. Igual que se ha hablado aquí de burbuja inmobiliaria, también ha habido... Les está costando reaccionar, o sea, lo que no está escrito. Es decir, yo sí que soy partidaria de que hay que dar una serie de ayudas y subvenciones, porque la viña cuesta 4, 5, 6 años en que se mantenga. Tú no puedes decepar a lo loco un año porque haya ido mal, o 2 años, pero sí que te tienes que modificar. Es decir, si el vino se está vendiendo el blanco, pues oye, igual tengo que cambiar las cepas poco a poco, unas por otras. Y segundo, o sea, lo del marketing,
que no se han molestado en vender y se tienen que molestar en vender. Y pongo un ejemplo claro, porque tengo un amigo que está trabajando en exportación de vino y tal, y empezó con Rioja y salió tan harto que dijo, bueno, hasta aquí he llegado. O sea, pues ¿por qué? Porque dice, a ver, si tú quieres vender en China, tienes que cambiar la etiqueta y la tienes que poner en, no sé, creo que es en rojo y en dorado. No, mi etiqueta es así, yo no la cambio. Es que si no la cambias, no vendes. O sea, no me puedo empeñar, si quiero entrar en un mercado, ir con mis condiciones. Oye, perdona, si tú quieres entrar en un mercado, tendrás que ir con las condiciones de los demás. Y eso, en Rioja, están todavía, pues, o sea, que no han reaccionado. Lamborghini no cambia el modelo, aunque lo venda en China, ¿eh? El Lamborghini que vende el mismo eso, modelo claro, en China eso es que en París. Efectivamente. Es una broma que te hago. No, pero Sí. es un ejemplo, pero que es que si no lo pones así, tú no entras en el mercado. Bueno, según lo que quieras vender, si tú quieres sumarte a la colección de vinos, que es donde yo creo que fue uno de los grandes errores de Rioja, de vender grandes volúmenes, entonces tendrás que poner la etiqueta dorada. Si tú lo que quieres son vender esas bodeguitas que decía Domingo, que son las con las que el Farda de que entiende que son bodeguitas que producen 50.000 botellas, 100.000 botellas de unos vinos excelentes, esas venden con su marca y ese es el valor añadido que tiene, que se diferencia de que no tienen... El marketing aquí se ha invertido y se ha gastado mucho dinero. Todos los agricultores por cada botella que venden, las bodegas por cada botella, un porcentaje va para... Hay bodegas y bodegas, como todo. Hay una anécdota personal y es que una bodega en la que yo participé durante 4 años en la construcción de un hotel muy famoso y de un arquitecto más famoso todavía, y que yo estuve formando parte de la dirección de obra, hizo un acuerdo con una cadena hotelera que es la que explota el hotel que está dentro de esa bodega y claro, a nivel mundial esa cadena hotelera está implantada a nivel mundial y ese acuerdo implica que todos los vinos de esa marca están en los hoteles con sus etiquetas sin modificarlas de ningún modo. Y claro, eso es una operación de marketing particular de alguien muy profesionalmente muy... Rioja, muy yo creo que bueno, hay muchos problemas y cada uno de los suyos. Yo creo que uno de los problemas fue que en la época de efervescencia pues se consideró que esto era un crecimiento ilimitado y se provocó una burbuja inmobiliaria autorizando, no liberando suelo, sino autorizando plantaciones a tutiplén. Sí. Y entonces esas plantaciones son ahora las que están sobreproduciendo todo eso nuevo que se plantó. Y algunas en sitios que nunca debería haber habido. Que no ha habido tradición. Nunca. Pero es que no lo reúnen ni las condiciones o características. Pero ahí está aquí. Ahora ya partimos de la base de que las bodegas no lo han hecho bien, tal. No venden vino. Entonces, ¿ahora qué hacemos con los viticultores que han plantado uva? ¿Les seguimos ayudando con vendimias en verde? ¿Hasta cuándo? Hombre, yo creo que habrá que hacer un estudio, que entre otras cosas hay mucha gente, más en colaboración que competencia, porque luego muchos se consideran competencia y resulta que al final tú vas a vender vino y no Rioja, es que a veces andas mal para que te sepan que es de España, o sea, pero el Rioja sí que tiene un nombre. Entonces tendrán que hacer un estudio de lo que se puede vender realmente, de cómo introducirse mejor en este momento en el mercado, de se han gastado mucho en marketing, sí, igual tienen que gastar más porque igual es lo que hay que hacer. En fin, tendrán que ver, pero desde luego tampoco me parece razonable decepar ahora a lo bestia, lo mismo que antes se pusieron cepas donde la reflexión sitios donde el vino no debería haber estado nunca, pues igual es que no debe, son unos sitios. Pero ahora a ver quién le pone cascabel al gato y quién decide dónde y cuándo se hace. Es que yo igual tengo viñas en un sitio y en otro. El sistema pues, va a ser y va a llegar, vamos a ver dentro de poco en el titular de unos meses. ¿Tú crees? Sí, seguro. Pues se llegará a un acuerdo y se dirá, pues en Rioja el Dercepe, viñas de más de 40 años no se pueden dercepar. Viñas de menos de 40 años en regadío se subvencionan o se pagan 6.000 euros porque se va a haber que pagar. Pero lo que no puede hacerse, indudablemente, pero no en el sector, en este sector, sino en ninguno, es estar todos los años poniendo 17 millones para tal, otros no sé cuántos para destilación a las bodegas porque no venden el vino. Oiga usted. Lo que tú estás diciendo, por ejemplo, eso es razonable. Es decir, las viñas de más de 40 años que resulta que son los vinos buenos, pero que tienen muy poca producción, pues evidentemente igual hay que conservarlas. Las que se han plantado en regadío, pues igual hay que quitarlas. Y habrá muchos agricultores que tampoco les importe, muchos viticultores que no les importe porque no lo van a vender. Entonces, si les subvencionan eso, vale. O sea, que entre una cosa y otra hay un término medio. Yo al hilo de lo de la electricidad, siempre me acuerdo, un amigo mío trabajaba en la General Motors aquí, ¿no? Y solamente sabía hacer eso. Claro. Entonces, la empresa cierra porque no hay y el tío está en la puñetera calle. Elasticidad, o sea, no sabe hacer más que lo que hacía. Bueno, pues el tío se tuvo que formar, estudió fontanería, no sé qué, y ahora tiene una empresa de construcción, de rehabilitaciones, tal. Tardó un proceso largo. Sí. Entonces, quiero decir, la elasticidad, joder, claro, es que es muy cómodo hacer lo que uno viene haciendo toda la vida. No, pero me refería al hecho de que, como ha dicho muy bien María Ángeles, puedes decir, venga, pues blanco,
voy a Sí, no, pero hasta que blanco para tengas blanco te producir, va a costar. Bueno, Eso pero, es. pero escucha, pero que es que como el empresario que decide que el mueble de tal forma ya no se tal, se vende, y claro. tengo que empezar a hacer un nuevo diseño con un nuevo Todo modelo, lleva cambiar un máquinas, tiempo. pero eso al final es lo que pasa en todas las Sí. actividades de la vida. Mira, Estrellina decía un agricultor en el acto este que estaba, dice, en Rioja, era un joven agricultor, decía, bueno, estábamos acostumbrados a un cultivo que no nos exigía mucho trabajo, que no nos exigía mucha inversión y que nos daba mucha rentabilidad. Claro, y esos paradigmas que se dice ahora han cambiado. Ahora ya no da mucha rentabilidad, siguen exigiendo el mismo trabajo y siguen exigiendo la misma inversión o quizás ahora un poco más. Yo les preguntaba a los ponentes y les decía, bueno, pero no echéis de menos. Yo creo que la administración donde tiene que intervenir es pensando en el futuro. Sí. Es decir, vamos a estudiar las necesidades de dentro de 5, 10, 15, 25 y 50 años y vamos a trabajar para eso. Vamos a ver cuántas viviendas necesitamos, vamos a ver ¿Cuántos médicos? vamos a ver por dónde va el consumo, vamos a sacar la nariz, vamos a viajar más, vamos a dejarnos de menos despacho, vamos a hacer menos comisiones de estudios y vamos a ver por dónde va el consumo. Y si eso se sabe, pues bueno, pues efectivamente, mira... Más probabilidad de acertar, claro. Es que en el tema de las subvenciones, que yo estoy de acuerdo con lo que decía Adolfo, en el sentido de que, claro, esto de permanentemente mantener las subvenciones por lo de la cosecha en verde, pues hay una crisis en el pequeño comercio, en el comercio minorista, que se están cerrando cantidades. Y estos que son autónomos, la mayor parte de ellos, nadie les dice, oiga usted, que es que yo me quedo con una mano adelante y otra atrás, porque yo tenía un comercio que tengo al lado, un supermercado que vende lo que no está escrito, y a mí se me ha acabado ya el medio de vida que llevo aquí 40 años trabajando, y sin embargo nadie piensa que hay que ayudarle. O sea, que hay desigualdades y hay absurdos. Yo me estaba acordando de una cosa que era una frase en un libro de los que estudiábamos en la Escuela de Arquitectura, entre otras cosas pintorescas, que decía que un sabio alemán en Torres Vedras sostenía macarrones de las piedras y luego, invirtiendo en las operaciones, sostenía piedras de los macarrones. Es decir, al final, mantener el cultivo de determinadas hectáreas de vid simplemente por el hecho de que esto es La Rioja y como no se vende y se acumulan en las bodegas de un año para otro, de una cosecha para otra, vamos a seguir subvencionándolos, ¿no? Porque al final esto es interminable y llegará un momento que produciremos para nada, para tirarlo, pues eso, como se tiraba en algún momento de Huelva, la leche o el ¿Qué es vino. lo que estamos haciendo? Es lo que estamos haciendo tal Que cual. nos vamos. Destilando tal cual. Que un nos placer. vamos. Sí, Ya hemos acabado. María Ángeles, Toño, Pues que pronto, Adolfo, se me ha hecho muy Domingo. corto. ¿Qué tal la terapia? Ni Begoña Gómez, ni nada. Terapia a medias, Me he entonces. quedado medio cargadito. Bueno, yo creo que me Ahora quedaré vamos a meter ahí me el quedo aquí a cuchillo. dormir para el miércoles próximo. Confío en que no. Gracias a los cuatro. pasa Toño, nada. un placer. Gracias, María Carlos. Ángeles, Gracias Adolfo, por- Domingo. Pausa y cerramos con entrevista. No se vayan. Hoy.